Día 19 de octubre, San Pedro de Alcántara, reformador de la Orden Franciscana, 1499-1562. A fines del siglo XV gobernaba la ciudad de Alcántara un magistrado llamado Pedro Garavito. Este nobilísimo varón era asimismo sabio jurisconsulto, con la dignidad de su vida y excelente administración y gobierno. Corrían parejas su caridad con los pobres y protección de sacerdotes y religiosos. Se casó con una virtuosa y noble doncella, doña María de Sanabria y Maldonado. De tan ejemplar matrimonio nació el año de 1499 un niño a quien llamaron Alonso. Otro hijo llamado García murió en la cuna y a poco falleció también don Pedro Garavito. Alonso no tenía aún 10 años. Su madre se casó entonces con un varón no menos noble, Alfonso Barrantes. Ya en su niñez empezó Alfonso Garavito a dar señales de las eminentes virtudes que había de practicar durante toda su vida. Siendo de 10 años de edad, rezaba largas oraciones mañana y tarde, hincado de rodillas en el oratorio de su casa. Su madre le supo infundir grande afecto a la reina de los ángeles, merced a su natural manso y pacífico y a su raro y vivo ingenio. Se ganó el cariño de cuantos le trataban. Era su mayor gozo rezar en las iglesias. Cada tarde al volver de la escuela entraba en alguna para cumplir sus devociones. En una de estas visitas quedó tan profundamente arrebatado en espíritu que el criado que le buscaba no pudo ni con signos ni con palabras hacerle volver en sí. Estudiante ejemplar franciscano. Viendo Alfonso Barrantes los notables progresos del niño en el estudio, determinó hacerle seguir cursos superiores y así el año de 1513 le envió a la Universidad de Salamanca. Alonso se hospedó en casa de una honrada familia cerca de la iglesia, se acostumbró a levantarse temprano y toda la mañana hasta la hora de ir a cátedra la pasaba orando. En las comidas gustaba ya de observar la abstinencia y mortificación de que dará más tarde asombroso ejemplo. Con visitar a los enfermos de los hospitales y tratar con los eclesiásticos tenía bastante recreo y descanso. Cada tarde examinaba su conciencia y siendo estudiante usaba ya a menudo cilicios, disciplinas y otras asperezas. Huía con extremado cuidado de las malas compañías, evitaba escrupulosamente las conversaciones frívolas y sobre todo se señalaba entre los estudiantes por su modestia y compostura, virtud esta que practicó siempre con extraordinaria perfección. 2 años llevó el virtuoso joven este modo de vida, pidiendo a Dios sin cesar que le mostrase el camino de su voluntad. Inspirado del cielo determinó consagrar totalmente su vida al Señor, y el año de 1515, siendo de 16 años de edad, entró en los franciscanos descalzos reformados por Juan de Guadalupe y conocidos con el nombre de frailes del Santo Evangelio o de la Capucha. No había a la sazón conventos donde se observase más rigurosamente la regla seráfica. El padre Miguel Rocco, pariente del santo, era por entonces guardián del convento de los Manjarretes. El postulante dejó secretamente la casa paterna, sin otro alimento que la Sagrada Eucaristía que recibió al salir de Alcántara. Llegó en esto a orillas del río Tietar, crecidísimo con las lluvias. Ni había puente, ni podía vadearse con barca por la fuerza de la riada. Empezó el santo a rogar a Dios y de repente, sin ver ni entender quién le llevaba, se halló a la otra orilla con los pies enjutos. Prosiguió el viaje en ayunas y llegó al convento de los Manjarretes, situado en los escabrosos desfiladeros que separan a Castilla de Portugal. El padre guardián tuvo aquello en un principio por una calaverada del muchacho,
pero sondeando la conciencia de su primo, se convenció de que aquella determinación estaba inspirada del cielo, y así le dio de muy buena gana el hábito franciscano. Desde ese día mudó su nombre por el de Fray Pedro, seguido del de su ciudad natal de Alcántara, como suele hacerse en la orden. En el tiempo de su noviciado le atormentó el demonio con tentaciones sin cuento, pero con las armas de su ardiente fe, encendido amor de Dios, oración y mortificación, logró salir victorioso de todas ellas. Superior a los 20 años. Desde el primer día resolvió no mirar a nada ni a nadie sin absoluta necesidad. Pasaba por todas partes con los ojos bajos y el espíritu enteramente absorto en Dios. Empleaba la inteligencia para meditar cosas celestiales y la memoria para recordar y considerar los divinos misterios. Pasado el año de noviciado, no sabía si el techo de su celda era de cielo raso o de teja vana. Tampoco miró nunca la bóveda de la iglesia del convento. Vivió 4 años en otra casa de la orden sin ver un árbol plantado en el patio. Tenía tan prodigiosa memoria que no necesitaba abrir los ojos para rezar el oficio y se sabía de memoria la Sagrada Escritura. Desempeñó con extraordinario celo los humildes oficios del noviciado, fue sacristán y enfermero, y aún le ocuparon en tareas harto duras y pesadas, y en todas se mostró ejemplar novicio. Profesó al acabar el año, y le enviaron al convento de Belvis. 2 años permaneció allí, viviendo como solitario en una choza que se arregló él mismo con ramas y hojas. Tanto resplandecía su virtud, que aún antes de recibir las sagradas órdenes, los superiores le empleaban en oficios y ministerios delicadísimos, y sus mismos compañeros le consultaban como a padre espiritual. Por entonces empezó a trabar amistad con el conde de Oropesa, sobrino del padre administrador del convento de Belvis, y más adelante insigne bienhechor y fundador temporal de la reforma franciscana llamada de la estrechísima observancia. Siendo de solo 20 años, el capítulo de la custodia o provincia de Extremadura le nombró guardián del recién fundado convento de Badajoz. Allí tuvo el primer éxtasis de su vida. Pronto se echó de ver el espíritu de profecía y la fuerza sobrenatural con que el Señor le había favorecido. De ello traen los historiadores testimonios irrecusables. El año de 1522 le ordenaron de subdiácono con mucha repugnancia suya por el bajo concepto que de sí tenía. A los 2 años, no obstante su deseo de permanecer diácono a ejemplo de San Francisco, Fray Pedro recibió el sacerdocio de manos del obispo de Badajoz. Cada vez que celebraba, lo hacía con mucha devoción y a menudo quedaba arrebatado en éxtasis. Le mandó el provincial que predicase, hallándose él presente, y Fray Pedro lo hizo con tanto acierto, ingenio, espíritu y ortodoxia, que ya por aquel primer sermón se echó de ver el maravilloso fruto que obraría con la predicación. Estas admirables prendas, que solo mostró por obediencia, fueron parte para que le nombrasen guardián del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Robredillo. Era de los más pobres monasterios de la orden, tanto que ni había claustro, pero poco importaba esto al guardián, que delante de todos los frailes recibía de mano de los ángeles el sustento de su comunidad cuando faltaban las limosnas de los fieles. Misionero, doctor, místico. 3 años después, el padre provincial le envió a predicar como misionero a la provincia de Extremadura. El santo dejó el convento de Robredillo, llevando consigo solo una cruz y los santos evangelios. Allí renovó las prodigiosas conversiones de los primeros apóstoles. Al oírle se conmovían las gentes y las almas se convertían al Señor. Hacía fabricar cruces de madera
y llevándolas él sobre sus hombros, las colocaba en lugares eminentes y cumbres de los montes, a donde subía acompañado de mucha gente. El capítulo general del año 1537 otorgó al celoso misionero lo que más deseaba, le dio licencia para retirarse y hacer vida eremítica en el convento de San Onofre de Lapa. Aquí escribió más tarde el Tratado de la Oración y recibió entre otras visitas la del venerable y sin par escritor Fray Luis de Granada. El Tratado de la Oración se publicó el año de 1561. La doctrina es tan sublime que el Papa Gregorio XV dijo al beatificar al autor el año de 1623: fue luz resplandeciente para llevar las almas al cielo y poseía doctrina celestial dictada por el Espíritu Santo. Es el doctor e ilustre maestro de la teología mística. Entre los libros ascéticos, el Tratado de la Oración es efectivamente uno de los más prácticos y excelentes. Poco tiempo permaneció Pedro en su amada soledad. Los superiores le sacaron de ella para que defendiese ante el obispo de Plasencia una causa judicial importantísima para la nueva provincia de San Gabriel. Aquí, como luego en Alcántara, apaciguó los ánimos y convirtió los corazones con su sabiduría y elocuencia. Su vida fue un tejido de milagros de que dieron fe testigos oculares y que aún siguieron después de su muerte. El rey de Portugal, Juan III, deseó ver y hablar a tan eminente religioso. Por orden de los superiores, Pedro hubo de pasar a Lisboa. El monarca se deshizo en honras y agasajos, pero el santo llevó en aquella corte vida tan penitente como en el convento, y aprovechó de su estancia en la capital para convertir a algunos señores principales y fundar el hospital de Nuestra Señora de la Luz. Da principio a la Reforma franciscana. El capítulo de los observantes descalzos, celebrado en Albuquerque el año de 1538, eligió provincial a Fray Pedro de Alcántara. Desempeñando este cargo, emprendió la fundación de la Reforma, añadiendo a la regla de los franciscanos de la observancia mayor severidad y algunos ejercicios que la dejaban mudada a poco menos en una nueva regla. El Papa Alejandro IV permitió fundar conventos de recoletos o frailes que podían darse a la contemplación y algo también a los ministerios sagrados, aunque con mayor reserva y recogimiento. El nuevo provincial preparó el plan de la reforma y lo presentó al capítulo celebrado en Plasencia el año de 1540. Pronto pudo fundar 3 conventos. Tuvo que interrumpir, sin embargo, la obra de las fundaciones para asistir al nuevo capítulo general convocado en la ciudad de Mantua. Partió el santo a pie, pero obligado por una enfermedad, tuvo que pararse en Barcelona. El general de los franciscanos accedió a la petición de Fray Pedro y nombró por entonces al padre Luis Carvajal, visitador de la provincia de San Gabriel, con cargo de comisario general. Apenas curado, partió el santo para el convento de Rábidos edificado cerca de Lisboa, en un paraje desierto y sobre una peña cortada a pico a orillas del mar. En él vivían algunos frailes que se habían propuesto volver a la primitiva observancia. El comisario general fue el primer maestro de novicios. Aquí echaron de ver los frailes que realmente dormía el santo apenas hora y media cada noche, sentado en los talones o del todo arrodillado, pero nunca acostado. La comida que tomaba solo cada 2 o 3 días bastábale apenas para no morirse de hambre. También advirtieron que solo tenía una túnica remendada y que siempre andaba descalzo, sin sandalias y con la cabeza descubierta. Nunca le vieron calentarse. Este fue su modo de vida por espacio de 45 años.
Absoluta pobreza reinaba en los conventos reformados por Pedro de Alcántara, y aún los mismos edificios parecen hoy día incapaces para alojar personas. Era tan rigurosa la abstinencia que solo cocinaban un día cada semana. El cocinero solía cocer ese día buena calderada de hortalizas y los demás días tomaba de la olla y calentaba la ración necesaria para la comida. Demasiado sabroso le parecía al santo reformador aquel frugal sustento. Por eso, a lo que a él le daban, solía mezclar agua o ceniza para dejarlo insípido. Entretanto, seguía predicando con grande fruto de las almas. El emperador Carlos V, que vivía retirado en el monasterio de Yuste desde el año 1556, tuvo noticia de la santidad del siervo de Dios y le mandó llamar para hacerle su confesor, pero el santo no quería honras sino desprecios, y así logró que el monarca desistiera de su propósito. Estaba a la sazón atareadísimo poniendo los fundamentos de una reforma todavía más austera con licencia del Papa Julio III. A dicho Papa habló en Roma el año de 1555. Se levantaron persecuciones, pero las venció Fray Pedro con su humildad, paciencia y confianza en Dios. Merced a la liberalidad de un generoso bienhechor, pudo edificar su primer convento cerca del Pedroso, cuna de nuevas y muy preclaras glorias de la orden franciscana. El triunfo y progreso de aquellas empresas quedaron aseguradas cuando el general de la orden nombró a Fray Pedro comisario general de la Reforma. Desde ese día trabajó para que se fundasen en España conventos de clarisas reformadas por Santa Coleta. Algunas religiosas vinieron de la ciudad de Gante, llamadas por la infanta doña Juana, hija de Carlos V. Mas no solo dentro de la familia franciscana, sino también fuera de ella, extendió este admirable siervo de Dios los beneficios de su celo y experiencia. Fue el colaborador de la seráfica Madre Santa Teresa de Jesús y verdadero padre de la Reforma del Carmen, porque San Juan de la Cruz entró en la orden, muerto ya San Pedro de Alcántara. Ayuda a Santa Teresa a la Reforma. El año de 1560 y en Ávila vio el santo por vez primera a la futura reformadora, una virtuosa viuda llamada Guiomar de Ulloa. Ofreció a la insigne carmelita este inefable consuelo en medio de sus trabajos y sinsabores. El franciscano conoció luego la santidad de aquella alma privilegiada, habló al obispo de Ávila y le descubrió el tesoro que en ella tenía el Carmelo de su ciudad episcopal. Alentó a la Santa Madre a la fundación del convento de la Reforma, escribió prudentísimos avisos y consejos para ayudarle a llevar a cabo la empresa. Defendió a la reformadora ante los superiores eclesiásticos. En suma, lo llevó todo con tanta cordura y prudencia que la Reforma del Carmen llegó a ser un hecho a los pocos años. Muchas veces reveló Dios a la Santa Madre la eminente santidad del Padre espiritual que le había dado. Tuvo una aparición en la que vio a San Pedro de Alcántara diciendo misa. Se la ayudaban San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Otra vez Santa Teresa y otras siervas de Dios vieron cómo Jesucristo en persona partía la comida que estaba en la mesa y se la daba al santo. El año de 1561 señaló el triunfo definitivo de la reforma de la estrechísima observancia que fue erigida en provincia por el Papa Pío IV y cuyas constituciones son tales que asustan con solo leerlas. Reglas severísimas aseguran la práctica de la pobreza, el número de ornamentos y vasos sagrados, así como las dimensiones de las distintas partes de los conventos, estaban clara y cuidadosamente limitadas. La reforma quedaba con esto fundada
en breve se dilató por España, América y por todo el mundo. Glorias de ella fueron San Pascual Bailón, patrón de las obras eucarísticas, San Leonardo de Puerto Mauricio, insigne misionero y apóstol del Vía Crucis, San Juan José de la Cruz, los beatos Andrés Cibernón y Gil de San José. Hijos de San Pedro de Alcántara son también 5 de los 26 gloriosos mártires crucificados en el Japón a 4 de febrero de 1597. El beato Juan de Prado, quemado vivo en Marruecos a 24 de mayo de 1636. El beato Buenaventura de Barcelona y el venerable Juan Bautista de Borgoña. Esta fue la obra de San Pedro de Alcántara. En ella puso todo su empeño y los frutos fueron tan extraordinarios y copiosos que hasta ha sido considerado como fundador, puesto que en la Basílica de San Pedro de Roma se halla su estatua entre la de los santos fundadores de órdenes. La Reforma subsistió hasta el año de 1897, en que León XIII ordenó la unión de las distintas familias hijas de la observancia franciscana que se agruparon con el nombre de franciscanos. No obstante sus enfermedades y achaques, fue el santo varias veces a Toledo para consolar a algunas almas muy afligidas. También estuvo en Tiemblo para ayudar a la reforma del convento de Carmelitas y en Ávila por la misma causa. Emprendió después la visita general de sus monasterios y fundó otros 2 conventos. En este viaje alcanzó con sus oraciones el término de la peste que diezmaba la ciudad de Albuquerque. Muerte santísima. Hallándose el santo en la visita general de sus conventos, tuvo que interrumpir el viaje. Padecía tales dolores y estaba tan desfallecido que le fue menester viajar a caballo en vez de ir a pie como lo había hecho siempre. Estaba entonces en el convento de San Juan Bautista de Viciosa. El conde de Oropesa le llamó a su palacio para que en él descansase. Fray Pedro aceptó por no poder menos y allí llegó montado en un pobre jamelgo. No quiso acostarse en la cama que le tenían preparada, sino en una que le hicieron sobre unas tablas. Con todo, obedeció al médico que le asistía y tomó los alimentos y remedios por él prescritos. Sin embargo, de todos los cuidados se agravó su mal sobremanera, y como el santo deseaba morir entre sus religiosos, se hizo llevar a su convento de Arenas, a pesar de las instancias del conde. El guardián lo trasladó a una casita perteneciente a los frailes y distante 1 legua del convento. Era tan pobre aquella casucha que no había en ella con qué decir misa. El viernes 16 de octubre lo pasó el santo enfermo en oración. Toda la noche estuvo meditando la pasión y disponiéndose al viático que recibió de rodillas por estar tan flaco y agotado. Luego quedó abstraído en altísima contemplación delante de su crucifijo. A las 4 de la madrugada del domingo pidió y recibió la extrema unción. Le ofrecieron un vaso de agua para calmar algún tanto el ardor de la calentura que le consumía. El santo lo aceptó, pero mirando al crucifijo, devolvió el vaso sin haber bebido gota, diciendo: «Oh Dios mío, vos también padecisteis sed en vuestra agonía». Llegada ya la hora de su muerte, llamó a los religiosos y los exhortó a todas las virtudes. La Virgen María se le apareció y también San Juan Evangelista, a quien tuvo siempre afectuosa devoción. Finalmente, hincado de rodillas y puesto los brazos en cruz, expiró al tiempo que entonaba el Salmo 121, Letatus sum in isqui dicta sunt mihi, in domum Domini ivimus. Me alegré con lo que me dijeron, iremos a la casa del Señor. Sucedió su muerte a las 6 de la mañana del domingo 18 de octubre de 1562. A la hora que expiró, tuvo Santa Teresa en Ávila
revelación de la muerte del santo y de la grande gloria de que gozaba en el cielo. El funeral fue una manifestación de triunfo. Obró el Señor infinitos milagros en el pobre sepulcro del santo, que se halla en la capilla del convento de Arenas. Beatificó a este insigne santo el Papa Gregorio XV a 14 de abril del año 1622 y le canonizó Clemente IX a 25 de abril de 1669. El mismo sumo pontífice señaló el día 19 de octubre para su fiesta en la orden seráfica y Clemente XI la extendió a la iglesia entera a 16 de abril de 1701. Se invoca especialmente a San Pedro de Alcántara como protector de los niños por los muchos milagros que en ellos ha obrado. Para consagrar los pequeñuelos a este santo se les lee sobre la cabeza el Evangelio de San Juan, in principio erat verbum, como solía él hacerlo.